Buen día. El día de hoy les vamos a presentar el informe de laboratorio acerca de la anatomía de la vía aérea superior. Mi grupo está conformado por Edwin Alejandro Martínez, Luis Felipe Riobamba, Yesli Vanessa Castillo, Jaylin Moreno y mi persona Ana Sofía Hernández. La nariz. La nariz comprende la cavidad que va desde las narinas por la parte anterior hasta las coanas por la parte posterior. Estas dan origen a la nasofaringe. La porción interna de la nariz es llamada fosa nasal o cavidad nasal y esta está dividida en dos por medio de un tabique nasal. Las paredes laterales tienen tres proyecciones óseas llamadas cornites. Con respecto al esqueleto de la nariz, este esqueleto da soporte. Se compone de hueso y cartílago hialino. Los que corresponden serían huesos nasales, los procesos frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal, y las porciones óseas del tabique nasal. La porción cartilaginosa de la nariz está compuesta por 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago del tabique nasal. Los cartílagos alares en forma de U son libres y móviles, dilatan o contraen las narinas cuando se contraen los músculos que actúan sobre la nariz. El tabique nasal divide la nariz en dos cavidades nasales. El tabique posee una parte ósea y una parte cartilaginosa blanda y móvil. Los principales componentes del tabique nasal son la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, el cartílago del tabique y la delgada lámina perpendicular del hueso etmoides, que constituyen la parte superior del tabique nasal y desciende desde la lámina cribosa y se continúa superiormente a esta lámina con la crista galli. El vómer es un hueso delgado y plano, forma la porción postero-inferior del tabique nasal con una cierta contribución de las crestas nasales de los huesos maxilares y palatino. La faringe es una estructura semicilíndrica. Sus paredes están compuestas por músculos y fascias que se unen por arriba con la base del cráneo y se continúa por abajo con el esófago. A cada lado, las paredes del semicilindro se encuentran unidas a los márgenes laterales de las cavidades nasales, la cavidad oral y la laringe. De este modo, las dos cavidades nasales, la oral y la laringe, se abren en la zona anterior de la faringe y el esófago se abre inferiormente. Las regiones de la faringe situadas por detrás de las cavidades nasales y la cavidad oral y laringe se denominan nasofaringe, orofaringe y laringofaringe respectivamente. La nasofaringe es el tramo comprendido entre la base del cráneo y el paladar blando. Hacia posterior está a nivel de C1 y por anterior se comunica con la cavidad nasal a través de las coanas. Tiene dos estructuras de gran importancia, que son la entrada al conducto auditivo a través de la trompa de Eustaquio, que se encuentra en la pared lateral, y los adenoides, que son un grupo de tejido linfoide presente en la pared posterior y que va involucrándose con la edad. La orofaringe, esta va del paladar blando hasta la punta de la epiglotis. Hacia posterior están los cuerpos de C2 y C3, y hacia anterior se abre hacia la cavidad oral, donde toma contacto con el tercio posterior de la lengua. Lateralmente se encuentran las amígdalas y sus pilares. Las paredes de la orofaringe no son rígidas, por lo que colapsan ante el desarrollo de presiones negativas o disminución en el tono muscular de las estructuras que la forman. La laringofaringe constituye la porción más distal de la faringe y se comprende el segmento que está entre la punta de la epiglotis y el cartílago cricoides. Se puede subdividir en laringofaringe propiamente, que se abre la laringe y va desde la punta de la epiglotis y el borde superior de los cartílagos aritenoides. También la hipofaringe, que va desde el borde superior de las aritenoides hasta el nivel de cricoides, donde se iniciaría el esófago. En toda su extensión, por parte posterior, se corresponde con los cuerpos vertebrales de C4 a C6. Su estructura más importante es la apertura glótea. La laringe es una estructura hueca compleja ubicada en la región de la línea media anterior del cuello. Es anterior al esófago y se encuentra a nivel de la tercera a sexta vértebra cervical en su posición normal. Está compuesta por un esqueleto cartilaginoso conectado por membranas, ligamentos y músculos que la suspenden de las estructuras circundantes a ella.
Las dimensiones de este conducto central pueden regularse mediante las estructuras blandas asociadas con la pared laringea. La más importante de ellas son dos pliegues vocales laterales que se proyectan uno hacia el otro a partir de puntos adyacentes de la cavidad laringea. La abertura laringea superior, que es la entrada a la laringe, está inclinada posteriormente y es la continuación con la faringe. La laringe está compuesta por tres grandes cartílagos no emparejados, que son el cricoides, tiroides y epiglotis, y tres cartílagos emparejados más pequeños, que es aretinoides, corniculado, cuneiforme, lo que llevan a un total de 9 cartílagos individuales. Mi nombre es Luis Felipe Rebamba y siguiendo con los conceptos del documento empezamos con la trompa de Eustaquio, la cual también se denomina el tubo nasofaringeo. Este conducto va desde el oído medio hasta la nasofaringe, donde se une posteriormente con el sistema respiratorio. Es un conducto con forma de reloj de arena que mide de 3.5 a 5 centímetros aproximadamente, siendo más corto en los niños, niños pequeños. Esto explicaría entonces por qué ellos sufren de más patologías al nivel del oído medio. Además, este conducto cuenta con una buena lubricación de moco, una capa de moco espesa, lo que le permite ser flexible, y esto a su vez permite que a lo largo del día, dependiendo de la presión del aire o si algo de líquido entra a nuestro oído, esta presión de este líquido no vaya a dañar lo que es la estructura del tímpano. Esta apertura y este cierre, que son bastante pequeños, lo que hacen es mantener una presión estable dentro del oído para que el tímpano se encuentre en un ambiente que le permita poder desarrollar sus funciones. En disfunciones tubováricas, que se denominan, hay ciertos daños a este tipo de conducto, lo cual hace que sea más rígido, que no se pueda mover tan eficazmente y que el ambiente, por así decir, al no estar bien presurizado, haga que los sonidos se escuchen más sordos, no se puedan entender correctamente y que esto sea un ambiente bastante dañino para el tímpano, lo cual puede desencadenar en su ruptura. El siguiente concepto es la sinusitis, la cual se presenta cuando el tejido interno de los senos paranasales se infecta con algún virus, una bacteria o un hongo. En este caso, en respuesta, el tejido se inflama y esto puede hacer que se tapen la salida de los senos paranasales, ya sea pues con el moco, por el propio hinchazón se tape. Al no haber una salida de los senos paranasales, el moco se empieza a almacenar dentro de estos, lo cual le da un perfecto caldo de cultivo a las bacterias, el virus o al hongo que invadió esa zona y le permite desarrollarse mejor. La patología se puede presentar por distintos factores. Los principales son que los vellos o los pequeños cilios de las células que forman pues el epitelio respiratorio se encuentran dañados por la invasión patogénica y no pueden cumplir correctamente con su función. Esto hace que entonces el moco se empiece a acumular y, como ya se dijo anteriormente, tape la salida del seno paranasal y pues no pueda ser eliminado con eficacia. Otro también es el resfriado común y las alergias, que hacen que el epitelio, pues así decirlo, de los conductos paranasales se hinche y pues se inflame y pues se tapone la salida. Entonces esto también a su vez haría que el moco vuelva a crecer y pues se acumule. Y en otros efectos, pues un tabique desviado o un espolón óseo o incluso los pólipos en la nariz pueden provocar el mismo efecto, un taponamiento en el seno paranasal, la acumulación de moco y lo que se conoce como sinusitis. La sinusitis a su vez se describe y se clasifica en 3 diferentes grupos dependiendo de los síntomas y el tiempo de los mismos. El primero de ellos es la sinusitis aguda, cuyos síntomas se presentan desde 3 a 4 semanas aproximadamente o incluso menos de este tiempo. La sinusitis subaguda, que se define cuando los síntomas presentan en un lapso de 1 a 3 meses aproximadamente. Y la sinusitis crónica, que ya es cuando los síntomas van superando los 3 meses ya de presencia. El siguiente concepto es la broncoaspiración, que es un concepto bastante conocido, pero que igualmente es un evento en el cual una persona se atraganta, lo que se dice, o se achuca, pues como se dice acá en nuestra tierra, con un elemento ya sea líquido o sólido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce este atragantamiento, lo que hace es que se va como se dice vulgarmente, por el otro camino, y esto provoca un pequeño espasmo que hace que pues se empiece a cerrar la tráquea pues en función de respuesta, pues para que no se vaya a
lugar donde no corresponde en caso de ser líquido. En caso de ser sólido, lo que pasa es que se queda ahí atascado y no puede salir, no puede moverse, no puede salir, por lo cual la persona se puede ahogar. Y esto se puede evaluar de distintas maneras, si es un atragantamiento parcial o si es un atragantamiento completo. Si la persona apenas puede respirar un poquito o presenta signos de que hay algo de aire que le pasa a los pulmones, se denomina como un atragantamiento parcial. Pero si por el contrario no puede emitir un sonido y literalmente se está poniendo azul por la falta de aire, es porque ya el atragantamiento es total. Es una causa de muerte bastante común, de hecho. Y si no se puede tratar, pues se asfixia a la persona, se muere. Y en el tratamiento, pues, por así decir, el tratamiento más eficaz, en lugar de darle golpes en la espalda a una persona que se está atragantando, se recurre a la maniobra de Heimlich, que es que a la persona se la abraza por detrás con fuerza al nivel del, más o menos debajo del diafragma por el diafragma, y se procede a apretar con fuerza varias veces, con el fin de que por la fuerza expulse el elemento que lo está atragantando y pueda volver a respirar normalmente y el paso de aire sea normal. El siguiente concepto es el club-laringio, que también se denomina laringotraqueobronquitis, la cual es una inflamación de las cuerdas vocales o pues de una zona de la tráquea, que puede ser dado por un virus o una bacteria. Esto dificulta la respiración, el habla, haciendo que la voz sea un poco ronca y seca, y puede provocar tos seca a su mismo tiempo. Suele ser provocado por un virus como por ejemplo el parainfluenza, que es el más común, pero también por algún otro tipo de alergia. Comienza como un tipo de resfriado y posteriormente las personas desarrollan una inflamación en lo que es las cuerdas vocales y también en la tráquea. Puede presentar sibilancia, que es bastante común, que significa que cuando respiran se escucha un silbido, como si tuviera uno de esos pitos aquí metidos, que escucha más o menos, como si estuvieran silbando a cada vez que respiran, y suele empeorar en las noches, empeorando con tos, la tos pues se hace más brusca y pueden respirar cada vez menos. Usualmente dura de 3 a 5 días, más o menos, y suele de ser curso autolimitado la mayor parte de veces, pero la mayor población que se puede sufrir de esta patología son los niños, los niños que se encuentran desde 6 meses a 3 años de edad, y es más frecuente en estas personas, en estos niños, por así decir, porque ellos tienen la costumbre de meterse todo a la boca. Entonces puede que al hacerlo ingieran algún virus, algún patógeno, y esto les desencadene pues lo que es la patología. Es más frecuente en las temporadas de otoño y de invierno, pues por alguna razón personal. Puede ser porque también puede ser por un resfriado común. Y es de curso autolimitado, siendo fácilmente tratable en casa, aunque aún así se recomienda que si se observan algunas complicaciones como que el aire ya no puede respirar correctamente en exceso, que parece que está ahogando, es llevarlo a urgencias. Aunque hay raras veces que se complican, igual toca tenerlo en cuenta pues para evitar el deceso de la persona por asfixia. El último concepto a tratar es la parálisis de las cuerdas vocales, también llamado parálisis de los pliegues vocales, que se puede ocurrir cuando una o ambas cuerdas vocales se paralizan, como su nombre lo dice, no puede moverse, no se mueven con normalidad. Ahora bien, las cuerdas vocales deben ser flexibles, bastante flexibles, ya que son lo que nos da origen a la voz. Y pues si estas se paralizan, no va a haber una producción correcta de voz, o va a ser una voz muy muy suave, casi ronca, casi nula, lo que también a su vez al paralizarse estas cuerdas vocales puede provocar el bloqueo de paso de aire. Esta último, la asfixia o el bloqueo de aire, depende en la posición en la que se hayan paralizado, porque puede ser que se paralicen cuando están juntas, haciendo que el paso de aire sea nulo, o cuando se encontraban entreabiertas o abiertas, haciendo que el paso de aire sea mejor, pero no tan óptimo. Se puede causar por algún daño o algún impacto en la cabeza, en el pecho o en el cuello, también como algún tipo de tumor, principalmente en los pulmones o en las glándulas tiroides, aunque también se ha relacionado con tumores en la base del cráneo. Afecta a la médula, que este tumor puede afectar a las médulas, y asimismo a los nervios que pues se encargan de inervar las cuerdas vocales.
Un ejemplo de esto es la enfermedad de Lyme, o de Lyme, en que las personas reciben, o pues como por la enfermedad, adquieren daños neurológicos o defectos neurológicos que les desencadenan esta enfermedad. También, dado que es una enfermedad directamente, pues es un trastorno directamente nervioso, también se ha visto que se puede presentar en personas con Parkinson o que tienen esclerosis múltiple, lo cual pues aumenta el rango de población aún más. La solución para este tipo de parálisis usualmente saben ser terapias vocales que les enseñan a cómo hablar, cómo respirar correctamente y cómo manejar la voz para evitar este tipo de problemas. Rara vez se recurre a realizar una cirugía para poder modificar un poco las cuerdas vocales y que éstas puedan recuperar su movilidad parcial. Aún así, las personas que sufren de este tipo de parálisis presentan una voz seca, una voz ronca y dificultades para el habla y la respiración, que pues una vez con las terapias y las terapias correctas y las cirugías de vez en cuando, como dije ya es rara vez, pueden recuperar parcial o totalmente su voz. Y pues esto es todo de los conceptos. Muchas gracias.